Sabemos que las consolas están hechas principalmente para los videojuegos, pero llegaron a un punto en el que también se convirtieron en un centro multimedia ya que el hardware lo permite. Podemos reproducir videos, música, navegar por internet, incluso ejecutar ciertas aplicaciones, pero hasta ciertos límites. No tenemos ni de lejos la versatilidad que tiene una PC. Sin embargo, algunas consolas como la PlayStation 2 cambiaron esto. No solo podían ofrecernos una experiencia gaming, sino también la experiencia que nos ofrece una PC con un sistema operativo que nos permitía de todo, incluso programar o ejecutar programas de diseño gráfico como Vim. ¿Te imaginas tener Ubuntu en una consola? Esto también era posible en PlayStation 3 desde un inicio. Quédate que lo veremos todo en este video. Y antes de continuar, vamos a ver un mensaje del patrocinador. ¿Necesitas convertir, cortar o redimensionar tus videos? WinX HD Video Converter Deluxe es el programa ideal que te permitirá hacerlo fácilmente. Solo arrastramos el archivo de video al programa y seleccionamos el perfil adecuado para la conversión. No requiere de experiencia ni conocimientos avanzados, ya que cuenta con configuraciones listas para una reproducción óptima en varios dispositivos o plataformas, consolas, iPhone, YouTube, Facebook, resoluciones 2K, Full HD o el formato que necesites. Entre las configuraciones incluye más de 200 formatos. Incluso sirve si solo quieres reducir el peso de tus grabaciones. Podemos hacerle algunas ediciones rápidas con las herramientas de ajuste de volumen, adición de subtítulos, modificar la resolución o recortar la duración. El programa cuenta con aceleración por GPU, repartiendo el trabajo a la placa de video para acelerar el proceso y convirtiendo tus videos lo más rápido posible. En la descripción de este video y un comentario fijo te estaré dejando un enlace donde podrás adquirir una licencia de regalo por tiempo limitado y otro hacia la web donde podrán descargarlo y comprar una licencia premium o definitiva. Ahora sí, continuemos con el video. Sistemas operativos en una consola. ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo es en todas las consolas. Cada una tiene el suyo propio, los cuales claro son diferentes a los que veremos en este video que buscaban asemejarse al de un sistema operativo para PC. Pero es importante partir de aquí para entenderlo. Un sistema operativo funciona principalmente como un administrador de recursos. Hay X hardware y el sistema operativo dice, bueno, tengo que hacer que todo esto funcione. De lo contrario, por mucho procesador o RAM que tengamos, sin un sistema operativo sería un aparato inútil. ¿En qué se diferencian las consolas con una PC? La verdad es que no mucho, la filosofía es casi la misma. Veamos por ejemplo las especificaciones de una PlayStation 5. Tiene un procesador hecho por el fabricante AMD, tiene también una GPU para el procesamiento gráfico, una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento SSD. Pareciera que estoy leyendo las especificaciones de una PC. ¿Esto siempre fue así con las consolas? Vamos a retroceder a la generación de 8 bits con la Nintendo NES a ver qué nos traía. Estamos ante una bestia con un procesador rico A203 que funcionaba a 1,79 MHz en su versión norteamericana y japonesa. Una memoria RAM de 2 KB, aunque los mismos cartuchos de la NES podían expandir esta cantidad, y una GPU también fabricada por Rhino que funcionaba a 5,37 o 5,32 MHz según la región. Tenemos procesador, tenemos RAM, una GPU, lo mismo. La mayor diferencia es que las consolas en aquella época no tenían un almacenamiento y el progreso se cargaba con un password. Y esa es mi historia de cómo aprendí a escribir en el alfabeto japonés. Aunque sigo sin entender nada, pero sé escribir en japonés. Viendo esto, ¿es posible que una consola ejecute el sistema operativo de una PC? Sí y no. Sería posible si los fabricantes y los desarrolladores crean las condiciones adecuadas, pero en realidad esto casi nunca fue así principalmente por varios motivos: la arquitectura, las especificaciones y cuestiones de mercado. Si bien con respecto a los dos primeros esto cambia mucho en las últimas generaciones, donde las consolas ahora se parecen más que nunca a una PC. Incluso el sistema operativo de fábrica de la Xbox One está basado en Windows 10X, una versión de Windows cancelada por Microsoft, pero ahora las complicaciones para instalar un sistema operativo de PC en consolas son otras. Igualmente no nos vamos a extender con ese tema ya que no va la idea del video y se haría demasiado largo, pero podés hacerme saber en los comentarios si te interesa un video acerca de esto y si incluso sería posible instalar Windows en una Xbox de las últimas generaciones. Volviendo al tema, como sabemos las consolas están hechas principalmente para los videojuegos.
En una consola siempre se buscó crear un dispositivo que ejecute los juegos de manera óptima por un precio competitivo, y aunque el esquema de componentes de una consola se asemeja mucho al de una PC, las especificaciones no solían ser óptimas ni compatibles para ejecutar un sistema operativo como el de una PC. Tomemos como ejemplo el NES, que tenía solo 2 KB de memoria RAM, aunque los cartuchos podían contener también 8 KB adicionales de memoria estática y 8 KB adicionales como zona de expansión. Si lo comparamos con una computadora de 1985, como la PC Commodore 128 con 128 KB de memoria RAM, la diferencia es muy grande. Ni hablar si la comparamos con la Amiga, una computadora multimedia que traía 256 KB de RAM. Las consolas no solían destinar mucha memoria RAM para los juegos. De hecho, estas limitaciones técnicas obligaban en muchos casos a los desarrolladores a conocer muy bien el hardware y a elaborar los juegos en función a estas limitaciones. Por este motivo, un mismo juego a veces tenía diferencias muy notables entre una plataforma y otra, cada una tenía sus limitaciones. Como pasó en el Marvel vs. Capcom de la PlayStation 1, la consola solo tenía 2 MB de memoria RAM y no era suficiente para el combate por equipos. La única forma que encontraron de solucionar esto fue hacer combates en modo espejo, es decir, ambos jugadores debían tener los mismos personajes, y de esa forma se compartían los mismos datos en la RAM entre ambos jugadores. Y después teníamos la otra limitante, la arquitectura del procesador. En una consola, la prioridad es un procesador que funcione de manera óptima para los juegos solamente. Todo software, incluyendo el sistema operativo, está hecho a partir de una secuencia de ceros y unos. Un procesador solo entiende eso, ceros y unos, que representan simbólicamente los estados de encendido y apagado. ¿Qué es lo que pasa? Que un sistema operativo hecho para una determinada arquitectura no funciona en procesadores con una arquitectura distinta, ya que el procesador no va a entender de la misma manera esa combinación de ceros y unos que la arquitectura original. Dicho de manera más simple, es como si te diera un libro escrito en chino. No vas a entender para nada el libro, a menos claro que sepas chino. Y en la mayoría de los casos, incluso las consolas de la misma empresa tenían arquitecturas distintas entre una generación y otra. Casi nunca hubo una arquitectura definida para las consolas. Esto le trajo muchos problemas a Sony con el tema de la retrocompatibilidad. Para que la PlayStation 2 sea retrocompatible con la Play 1, debían hacer una emulación por hardware. Básicamente, meter una PlayStation 1 adentro de la Play 2. También lo hicieron en la PlayStation 3, pero los costos se hacían muy elevados y terminaron descartando las características en modelos posteriores. Como vemos, las cosas no eran tan sencillas como hacer un simple port y listo. Pero la potencia en general fue creciendo a lo largo de los años, así como se fueron incluyendo características estándar tanto en las consolas como en la PC, como los puertos USB y las unidades ópticas. Y ya que estaban en una consola, podían aprovecharse en otras áreas. Uno de los mayores éxitos de la PlayStation 2 en sus inicios fue debido a que servía como reproductor de DVD. Los reproductores de DVD eran bastante caros, pero la PlayStation 2 te daba esa funcionalidad además de jugar por un precio muy competente. El contenido multimedia no fue el único sector en el que Sony se interesó para sacarle provecho a la PlayStation 2. Había otro sector de usuarios que no existían en las consolas, aquellos que jugaban en PC y también desarrollaban sus propios juegos independientes. Fue entonces que en 2002 Sony lanzó el kit Linux. Dicho kit traía un sistema operativo adaptado para la consola. Se llamaba Black Rhino y estaba basado en Debian. Venía junto con un teclado, mouse, un disco duro externo IDE de 40 GB, adaptador de red y VGA para monitor, junto con salidas de audio RCA. Todo lo necesario para transformar la consola en una PC de escritorio tradicional. Con este kit los aficionados podían desarrollar su software en la consola. Sin embargo, estos juegos solo se podrían ejecutar en el sistema Linux y no serían juegos propios de la PlayStation 2. Podían participar de competiciones anuales e incluso podían venderlos a través de descargas en línea, aunque no podían distribuirlos en CD o DVD por restricciones de Sony. Y aunque este era el propósito original del kit, estábamos hablando de Linux y podíamos hacer de todo. Teníamos navegador web, cliente de chat, explorador de archivos. Los puertos USB se podían usar incluso para conectar impresoras, cámaras o unidades flash. Aunque a nivel de hardware había limitaciones, una impuesta por Sony. El lector de DVD solo podía ser usado para leer juegos de la PlayStation 1 y 2 debido a la preocupación de la empresa por la piratería. Y la otra era la poca memoria RAM de la consola, ya que solo disponía de 32 MB. Si lo comparamos con una PC, en ese entonces ya teníamos el Windows XP y con 32 MB no hacías absolutamente nada.
Incluso 128 era poco para esa versión de Windows. Pero a pesar de eso, el sistema Linux de la consola funcionaba a su manera con aplicaciones de bajos recursos. El tiempo de vida de este kit no fue muy prolongado. Apenas en 2003 ya no estaba oficialmente disponible en los Estados Unidos y solo se podía obtener por el mercado de segunda mano. Su versión quedó estancada en la 1.0 el mismo año, mientras que su sitio oficial fue cerrado en octubre del 2009. Sony no dio muchas explicaciones al respecto, aunque se especula que fue incorrectamente usado para clasificar la PlayStation 2 como una computadora y alcanzar el estatus de exención de impuestos en la Unión Europea, es decir, impuestos que se aplicaban a las consolas pero no a las computadoras, un caso que Sony perdió en 2006. Pero a pesar de eso, hubo comunidades que metieron mano en el proyecto y lo continuaron de forma independiente a Sony por mucho tiempo. Incluso han logrado instalar distribuciones personalizadas de Linux, pero solo se podían ejecutar en consolas modificadas mediante chip y el uso de aplicaciones caseras empaquetadas en formato ELF. A poco tiempo de su lanzamiento, la PlayStation 3 también tuvo la capacidad de ejecutar otros sistemas operativos como Linux o FreeBSD. Si bien no las traía preinstalado, podían instalarse de forma manual en el disco duro o ejecutarse mediante un Live CD con la función OtterOS del menú de la consola. Algunas de las distribuciones disponibles fueron Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, pero una de las primeras que fue adaptada para la consola fue Yellow Dog, una distribución comercial que también brindaba soporte para los procesadores PowerPC como las Macintosh de Apple. Al igual que su antecesora, esto permitía el desarrollo de software para los aficionados. Y si bien la PlayStation 3 ya contaba con un mejor hardware, sobre todo su chip Cell, que se destacó por su gran rendimiento como también por su complejidad, seguía teniendo sus limitaciones en otros aspectos para usarse en sistemas operativos de este tipo. La consola solo tenía 256 MB de RAM, poco para aquellos tiempos, aunque esto nos hace reflexionar el nivel de optimización que tenían los juegos. Empecé con 256 MB de RAM apenas alcanzaba para correr como máximo juegos del nivel gráfico de la PlayStation 2. Y el otro problema era el acceso a la aceleración de hardware en RSX, que estaba restringido por el hypervisor. Es decir, básicamente estábamos usando el sistema operativo en una máquina virtual que no nos permitía usar la capacidad de la GPU. Sin embargo, no fue mucho el tiempo de vida que tuvo esta característica. La versión Slim de la consola ya no contaba con la función, y en 2010 se lanzó la actualización 3.21 que eliminaba la característica de todas las consolas. Resulta que esta función dejaba abierto un hueco de seguridad que permitía vulnerar la consola. La decisión enfureció a muchos usuarios con Sony, ya que habían comprado la consola por la posibilidad de usar Linux en ella, y otros también estaban enojados con los que descubrieron esta vulnerabilidad, ya que no solo no se la pudo aprovechar para liberar la consola porque Sony la arregló con la actualización, sino que encima les quitó la posibilidad de usar Linux en la PlayStation 3. Según la empresa, se podía optar por no actualizar la consola y conservar la función. Algo bastante controversial, ya que tener la consola desactualizada impide el acceso al servicio de PlayStation Network y muchos juegos requerían tener la consola actualizada para funcionar. Esto terminó en una demanda en relación con la violación de varias leyes de protección al consumidor relacionadas con la remoción. Demanda que se extendió hasta el 2018 y Sony debió pagar a los afectados una suma de $65. Para cobrarlos debía demostrar los comprobantes de compra de la consola y pruebas de que lo adquiriste con intenciones de usarla con Linux, todo en el plazo de una semana. Y algunos dólares por las molestias. ¡Mira, March! ¡Algunos dólares! Y así terminó la historia de la última consola que podía usarse como una PC de manera oficial. También hubo consolas que, si bien no traían esta funcionalidad de fábrica, se crearon métodos y sistemas operativos para correrlos de manera no oficial. Una de ellas fue la primera Xbox gracias al proyecto Xbox Linux. Sí, suena bastante loco, una consola de Microsoft con Linux. De hecho, la historia de la primera Xbox viene muy acompañada de lo que hizo Sony con la PlayStation 2. Microsoft no se podía quedar muy tranquilo sabiendo que una consola se podía usar como PC y encima con Linux. Fue entonces que lanzó la primera Xbox entre 2001 y 2002 según la región. Y aunque por fuera veíamos una consola, por dentro era casi una PC. El procesador era un Intel Pentium 3 con arquitectura x86, es decir, exactamente la misma que una PC, y contaba con 64 MB de memoria RAM. Según algunas filtraciones, el sistema operativo de fábrica estaba basado en Windows 2000, así que como se imaginarán, correr un sistema operativo de PC en la consola era tarea de casi solo vulnerar su seguridad. Desde un principio, la única opción era mediante la soldadura de chips, aunque luego se descubrió un método para flashear la BIOS de la consola que permitía correr Linux sin la necesidad de recurrir a un hack por hardware, aunque este método no tenía marcha atrás y no te permitió usar la consola para jugar a los
juegos propios de Xbox. También había otro método aprovechando un exploit de guardado en ciertos juegos, como 007 Agent Under Fire o Splinter Cell. El método consistía en transferir al disco duro un archivo guardado alterado, y al cargarlo reemplazaba la opción de Xbox Live por una nueva opción de Linux después de reiniciar. Hubo varias distribuciones de Linux para la consola, la mayoría eran distribuciones de PC adaptadas para que corran de forma óptima. Algunas de ellas son Debian, basado en Debian, Xfedora o Xubuntu. También voy a hacer una mención entre comillas a algunas de las consolas de Nintendo, y digo entre comillas porque en sí son consolas portátiles, muy limitadas y poco prácticas para usarse con sistemas operativos que se asemejen al de una PC, pero la posibilidad está. Una es la Nintendo DS. Esta consola usa arquitectura ARM al igual que los smartphones. Se desarrolló un sistema Linux no oficial llamado DS Linux para el mismo, y requiere claro de tener la consola liberada para funcionar. La consola apenas cuenta con 4 MB de memoria RAM, aunque hay algunos métodos para expandir un poco esto. Debido a estos límites, el sistema solo puede ejecutarse en modo texto y Nano X, un sistema de ventanas. Se interactúa mediante un teclado virtual en la pantalla táctil. Sin embargo, este caso está más visto como un pasatiempo y aprendizaje para los desarrolladores. A la fecha de salida de este video no hay contribuyentes, aunque el proyecto ofrece documentación y tiene las puertas abiertas para el que esté interesado en colaborar. Como dato adicional, incluso es posible usar versiones antiguas de Windows en la consola, pero esto ya requiere de emulación. Y al igual que su antecesora, la Nintendo 3DS también cuenta con proyectos basados en Linux, así como la posibilidad de ejecutar versiones antiguas de Windows. Te invito a mi lista de reproducción acerca de gaming en el canal. Estoy seguro que encontrarás videos que te puedan interesar. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita para que pueda seguir brindándote más contenido. También podés darle un gran apoyo al canal uniéndote como miembro. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.